falta la otra mitad. Así que seguramente en unos días van a tener las devoluciones totales de los trabajos. Tengo entendido que Mariana ya le compartió el cronograma, así que como verán tenemos un par de clases especiales, uno con Lucio y otra con Sofía, así que por lo menos no se van a tener que cansar de escucharnos siempre a nosotros, ¿viste? Que es un embole. Y estamos en la recta final para por lo menos regularizar la materia. Respecto al trabajo regulador, ¿hay alguna duda, pregunta, interrogante? ¿Lo hablaron anteriormente? Yo falté. No sé. No, todavía no hemos hablado. O sea, está en el campo. Claro. El trabajo regulador es muy sencillo, porque lo que tienen que hacer es hacer un artículo, aproximadamente de 8 a 10 páginas. El rango de tiempo que puedo utilizar es mayor, es más amable. Vamos a buscar acá la consigna. Regulador. La idea es la siguiente: hacer un ensayo, ¿no? Tienen que tomar un caso contemporáneo, y esta vez no es necesario que sea ni de Argentina ni de que sea de un marco temporal específico, ¿bien? Lo más actual siempre se agradece, pero puede ser algo del año pasado, por ejemplo, tienen más elasticidad con el tiempo. ¿Y qué hacen? Analizan el caso o el objeto de estudio. Pongamos por el caso que se coparon con el streaming del CONICET y quieren tomar todo este análisis de la biología marina en Argentina y cómo trabaja la investigación en la vida marina desde el CONICET y todo eso. ¿Y cómo lo analizan? Bueno, lo analizan desde uno o más autores o desde una corriente o más corrientes. La cantidad de corrientes epistemológicas o de autores y pensadoras que quieran incluir depende de lo que cuentan ustedes. La única cosa que vale la pena señalar es que mientras más autores y más corrientes, más difícil es hacerlo, porque la cantidad de páginas que tienen es muy poca, ¿no? La cantidad de páginas más o menos te toleraría 2 autores, 3, si sos muy hábil para ir a los conceptos puntuales, ¿no? O quizá ustedes son los próximos ganadores del Nobel de Literatura y ponen todas las corrientes epistemológicas y está perfecto. Yo no sé, ¿viste? Hay gente que... Yo no podría, yo necesitaría unas 500 páginas, pero ese soy yo. Ustedes pueden tener otras habilidades. Y bueno, escriben el ensayo tiene una cuestión más analítica, más crítica, y tiene un momento donde aparece la voz de ustedes. Tiene que decir, para mí Lacan es un imbécil, o lo que sea, ¿no? Tienen que en un momento ponerse en un lugar respecto a lo que están trabajando y estudiando. Su voz tiene que aparecer. No necesariamente tiene que aparecer en primera persona, no necesariamente tiene que aparecer siempre, puede aparecer simplemente en la conclusión, o puede ir apareciendo de vez en cuando a lo largo del desarrollo, diciendo, bueno, esto se verá más adelante, o una nota al pie, pero sí tiene que estar presente su opinión. Y normas APA 7. Hasta ahora hemos sido muy amables con las normas APA 7, pero mientras más avanzan los trabajos, más estrictos somos sobre eso. ¿En qué sentido? Y bajamos más puntos. Lo que quizás antes te bajaba un punto, ahora te puede bajar 2 puntos, ¿no? Porque se evalúa el formato, el contenido. Así que tengan en cuenta eso. Si tienen alguna duda, pueden hacer 2 cosas. Una es escribir el ensayo en el archivo que les enviamos, que dice normas APA 7. Entonces ustedes escriben sobre ese archivo y está normas APA 7 sin ningún problema. O escriben un borrador y tienen dudas y lo comparten. Siempre pueden compartir borradores, no pasa nada. O también existen las clases de consulta. Así que tienen varios canales para poder anticiparse a cualquier error de formato, que es una tontería bajar puntos por eso. Después lo conceptual también se puede consultar, también se puede ver, eso no hay ningún problema, pero quería llamar la atención sobre eso por algo que he estado viendo. Yo he corregido la primera tanda de trabajo, ustedes saben que yo no los corregí porque yo estaba preparando la defensa de tesis, lo corrigió todo Mariana.
pero sí empecé a corregir los trabajos la segunda tanda. Y he visto algunos errores ahí que digo, bueno, hay que tener cuidado con eso a futuro. Nada terrible, nada que te va a expulsar de la carrera, pero sí está bueno aprenderlo. Y otra cosa, y luego la posición oral del trabajo, ¿no? Como todo, esa dinámica está en todo, a exponerlo oralmente. ¿Dudas, preguntas, interrogantes, comentarios, insultos, nota al pie? Yo tengo una Es un insulto. El trabajo regulador lo hacemos todos, independientemente si estamos en condición de promocionar o no. Necesariamente para promocionar tenés que poder regularizar la materia, así que es condición sine qua non. Ok. ¿Y ese trabajo regulador? ¿Cuál sería la fecha de entrega? En el cronograma en el cronograma que compartió Mariana, dice, hay un día enorme, dice regulador en mayúsculas y en negrita. Como para no perderlo. En el 5 de noviembre se entrega el regulador y la promoción es el 19 de noviembre. Claro. ¿Quién era la que estaba acompañando para promocionar? Buenísimo. ¿Qué? ¿De verdad? ¿Quién es la condición de reacción? ¿Qué? Condiciones de reacción. De promocionar. Promocional. Ahí está. Vale. Uy, sí, yo no sé, eso lo saben ustedes. Sí, podés. Yo honestamente no lo sé. El trabajo promocional es leer un libro y hacer un ensayo sobre ese libro. No es un libro muy largo, son 100 páginas. En filosofía 100 páginas, que lo lees, te tomaste 2 mates y ya terminaste. Claro, es que es un modelo estándar. Y son libros fáciles, son libros más divertidos que los otros libros. Porque uno es sobre feminismo y genética, otro sobre la epistemología y la discapacidad, y Son los que están en la carpeta de promocional. Y el otro no me acuerdo de qué era. No importa. Ya después del trabajo regulador voy a explicar un poquito los libros, para si alguien dan dudas y poder elegir mejor. Pero bueno, vamos a Sandra Harding, que seguramente se preguntarán si no leyeron el texto por qué mandé ese dibujo. Yo creo que uso la IA para lo único bueno que sirve. Obvio, yo no sé, pero para hacer dibujitos simpáticos nos quedará Longuino para... La tuvimos que patear, hicimos un tiro largo, quedará para más adelante Longuino. Bueno, el texto que tienen que leer es un texto muy curioso, es un texto viejo, es de la década del 80, nosotros tenemos una edición del 90, de un libro que es para quien la ciencia, para quien el conocimiento, pensando de la vida de las mujeres, y es un libro fundante en la epistemología feminista. Para muchos es el libro que institucionalizó la epistemología feminista, no es cualquier libro. Bueno, Sandra Harding está viva, es un referente principal dentro de la epistemología feminista, principalmente de la lectura del punto de vista. Hay como 3 grandes corrientes mezcladas entre sí: el empirismo feminista, el punto de vista y el posmodernismo feminista. ¿Las conocen? ¿No? El empirismo feminista básicamente dice que el problema de la ciencia no es el método, sino que las instituciones tienen normativas que promueven la misoginia, ¿no? Entonces, la ciencia no está mal, lo que está mal son las instituciones que sostienen a la ciencia. Y ahí aparece el concepto de techo de cristal, por ejemplo. Después, la epistemología feminista del punto de vista va a decir que la ciencia históricamente ha sido desarrollada desde el punto de vista masculino y por lo tanto el conocimiento del mundo es un conocimiento incompleto. Falta otro punto de vista que es el femenino, ¿no? Las miradas de punto de vista más contemporáneas ya no hablan necesariamente de lo masculino o femenino, hablan de los cuerpos generalizados, pero ese es el concepto. Cercano a esta idea del punto de vista más del siglo XXI, tenemos a Paul Preciado como un referente de ese tipo de epistemología. Y después tenemos las posmodernistas. Las posmodernistas establecen que todo el conocimiento es producto de una construcción social, tiene que ver con discursos, con dispositivos de poder. Ustedes vieron a Sandra Harding como una de sus representantes principales sobre eso, ¿no?
Entonces tenemos estas tres grandes corrientes. Susan Haack podría ser parte del empirismo feminista, por ejemplo. Si bien ella es una pragmatista, tiene varios elementos que la vinculan con el empirismo. Recuerden el texto de ella sobre el pragmatismo y tiene muchos elementos de ese estilo. El problema tiene que ver con las instituciones, no con el método, ¿no? Dicho eso, tenemos que hacernos la pregunta que nos hace Sandra Harding, que es ¿por qué la física es un mal modelo para la ciencia? Y todo el texto que ustedes tienen, no todo el libro, pero todo el texto que ustedes tienen es un capítulo que a mí particularmente me parece el capítulo más interesante, por eso está... antes teníamos otro capítulo que me aburría mucho, pero era también importante, pero me aburría. Este me gusta más porque es más pendenciera, Sandra Harding, y a mí me gusta cuando los filósofos pendenciera que más pelea más. A mí me gusta cuando los autores son, por más que yo no esté de acuerdo con ellos, cuando son más combativos, por lo menos te dan... Evitas la falacia de la persona de paja, ¿no? De tener un contrincante débil y por eso le ganas. No, yo quiero un contrincante que sea fuerte y de última, si gano por mis méritos, no porque yo lo construyo de una manera de derrota sencilla. Entonces todo este capítulo va a ver dos cosas muy importantes. Una es por qué históricamente las ciencias se han vinculado con la idea de ciencia física, es decir, para hacer ciencia tenés que hacer como la física hace ciencia. Y segundo, la idea de que si hacemos ciencia como la física hace ciencia, no hay lugar para el feminismo. Porque la ciencia que hace la física es una ciencia neutral y el feminismo es un punto de vista político. Por lo tanto, si metemos política en la neutralidad, estaríamos haciendo mala ciencia. ¿Entienden cuál es el argumento? Claramente ella va a estar en desacuerdo con ese argumento, pero hay que entender el argumento. Y todo lo que vamos a ver es cómo ella va reconstruyendo el argumento y lo va desarmando. Ese es todo el capítulo. Construye el argumento de por qué la ciencia tiene que ser como la física y por qué el feminismo no tiene que estar en la ciencia, y ella va desarmando justamente para proponer una ciencia con perspectiva feminista y no física, sino de corte más biológico, inspirado en las lógicas de la biología, no biologicista. Esta idea de que la física tiene que estar más cercana a la biología lo trabajan muchas feministas, por ejemplo Fox Keller, Helen Longino a partir del 2001 trabaja ese perfil, ¿no? Bueno, quizás la autora más referente sobre esto es Vandana Shiva, ¿no? Que habla de los ecofeminismos. Trabajan mucho las epistemologías feministas en esta área de la biología como modelo de ciencia, que va en contra de la historia que tenemos de la modernidad. Bueno, pero no, eso es para un curso de extensión porque no nos da para hablar de eso. En algún momento, si la vida me alcanza, haremos eso. Bueno, ¿quién quiere leer la cita? Como ven, esta vez empiezo con una cita. ¿Está la cita? Sí. ¿Alguien la quiere leer? Léalo. ¿Son las críticas feministas al pensamiento occidental relevantes para las ciencias naturales? Acá trae el argumento. Dale. Por supuesto, debería haber más mujeres en ciencias, matemáticas e ingeniería, y las buenas llegarán así. Esto va en contra del empirismo feminista, que el problema no es el método, el problema es las instituciones. Y hablar de las buenas llegan a la cima, ¿qué supone que llega a la cima? Que se rompe el techo de cristal. ¿Entienden? Yo te hablo del concepto del techo de cristal. ¿Lo conocen? Asumo que ustedes sí, porque lo han vivido, pero mis compañeros que tienen testosterona... No. Me tendría que haber dicho que todas las personas tienen testosterona. Desconstrúyanse. Todos tenemos testosterona. Claro, todos tenemos testosterona y progesterona. Inmediatamente asumieron que le está hablando de eso. ¿Tuve qué? ¿Yo? ¿Viste? Uno cree que está desconstruido hasta que va a la cancha y se pone a putear al jugador contrario. El concepto de techo de cristal es un concepto que acuña Sandra Harding. Esa no sabía. Que habla justamente de que las instituciones están diseñadas de tal manera, con un conjunto de reglas invisibles, no escritas, no materializadas, que permiten a las mujeres
formadas, profesionales, subir hasta un tope. Siempre pueden subir en la escala de la institución, sea cual sea, puede ser empresarial, puede ser científica, hasta un punto, nunca a los puestos más gerenciales. Hay una cantidad absurda de estadísticas que muestran la existencia de este techo de cristal. Alguien que lo presenta muy bien es Márquez Graf, una epistemóloga mexicana, con un libro que es maravilloso, se lo recomiendo leer como lectura de verano con una cerveza y nachos porque es mexicana. Se llama El retorno de las brujas y ella analiza toda la situación de la ciencia en Latinoamérica. Las estadísticas argentinas son terribles, pero hablan por sí mismas. Digo una sola cosa para que se den una idea. El 60% de las personas que tienen posgrados en Argentina son mujeres, es decir, las mujeres están más capacitadas que los hombres, pero el porcentaje de mujeres que ocupan puestos gerenciales o de dirección de instituciones de investigaciones es menos del 30%, es decir, hay más personas con menor título ocupando puestos de dirección, ¿no? Y son hombres, o autopercibidos como hombres. Además, otra cosa de la metáfora del techo de cristal es que vos llegás al tope, digamos, porque ahora podés subir, pero no es como que decís, bueno, listo, hasta vos claramente ves, porque es un techo de cristal que sigue para arriba. Claro, sí. Y que son espacios que no podés alcanzar con sus mujeres. Perfecto. Sí. Exactamente. Así que en estas tres frases, Sandra Harding está haciendo una intertextualidad interesante. Siga, compañero. Además, no es nada bueno que algunas tecnologías y aplicaciones de las ciencias naturales hayan sido peligrosas para la mujer. Bueno, esto habla de un típico problema de la ciencia aplicada o de la tecnología, que las tecnologías siempre se han diseñado con un modelo de cuerpo, el masculino, ¿no? Ejemplos solo de eso son los cinturones de seguridad. Las pastillas anticonceptivas. Bueno, las pastillas anticonceptivas es toda otra historia aparte interesante. Fox Keller en el libro Vidas Futuras, ¿qué se llama? No me acuerdo, es Vidas algo, o Las Vidas por Venir, o Vidas Futuras, algo así. Hace todo un capítulo sobre la historia de las pastillas anticonceptivas, excelente. Y habla de McIntosh, que es una bióloga muy importante. Me parece que no está en castellano. Tendremos que ver. Bueno, siga. Los responsables de las políticas deberían tomar medidas para eliminar estos malos usos y abusos de la ciencia. Pero la lógica del diseño de la investigación y la lógica de la explicación en las ciencias físicas están fundamentalmente al margen de las críticas feministas y necesariamente seguirán siendo. ¿Esto dice Harding desde Harding o de dónde lo está diciendo? Déjalo de vuelta. Pero la lógica del diseño de la investigación y la lógica de la explicación en las ciencias físicas están fundamentalmente al margen de las críticas feministas y necesariamente seguirán siendo. ¿Esto lo dice Harding como Harding o cómo lo dice? Como, sí, o sea, como alguien que forma parte de esa comunidad científica, que No. no. Lo dice con la voz de un científico, el científico estereotipo, que te va a decir, yo entiendo que las mujeres la han pasado mal y que claramente hay que mejorar muchas cosas, pero la física no la toquemos, porque la física históricamente ha sido neutral. ¿Entienden? Acá está presentando el argumento que daría a alguien que, entre comillas, progre, dice, vamos a incluir a las mujeres en la ciencia, vamos a evitar que sufran, pero no vamos a cambiar a la física. ¿Entienden? ¿Se ve lo que estoy diciendo? ¿Lo que está diciendo Harding? Siga. Esto se debe a que la lógica de la investigación y de la explicación se acabó. Esto se debe a que la lógica de la investigación y de la explicación y el contenido intelectual de las afirmaciones de las ciencias naturales, la ciencia pura, no pueden ser influenciados por el género. Ahí está más obvia la voz que... Si bien es Harding quien escribe, ella está reconstruyendo un argumento. Eso, ¿se ve? Bien. Este es el argumento convencional. Un argumento convencional. Es el argumento convencional que van a ver mayoritariamente en las instituciones.
inclusive en instituciones más abiertas, ¿bien? No estamos diciendo instituciones que dicen si sos mujer no podés estudiar en la universidad. Estamos hablando inclusive en las universidades que dicen celebremos el mes de la mujer, ¿no? Esas instituciones que tienen como esa mentalidad de, por dedicar tiempos específicos a una imagen de lo femenino, están incluyendo a lo femenino, a las instituciones y al progreso científico, sin tener que hacer ¿qué? Modificar cómo se hace ciencia. Porque cómo se hace ciencia es lo suficientemente neutral, lo suficientemente objetivo, lo suficientemente intersocial para no excluir a nadie. Todos tienen lugar en la casa de la ciencia. Ese es el argumento. Hay problemas institucionales que se resuelven institucionalmente, pero no en la ciencia. Y el mejor ejemplo es la física. Más puro que la física no existe. Este es el argumento convencional. ¿Qué va a decir Harding? Es un mal argumento. Es un argumento pésimo. Es un argumento pésimo porque subestima las relaciones de género. ¿Se está viendo? Sí. Subestima las relaciones de género. No reconoce que el género es omnipresente en todas las relaciones sociales. Y encima parte de falsas creencias sobre cómo es la ciencia natural. Presenta la física como un poder mágico, como si la física pudiese hacer una fotografía satelital del universo y mostrar cómo son las cosas. Yo te muestro cómo es el mundo sin ideologías, sin corte político, sin sesgos. ¿Cuándo? ¿De cuándo? Nunca. ¿Me van siguiendo? Sí. Y acá la explicación del dibujo que les envío. Para Harding, la física es como el mito de los elefantes, hindú. Está la diosa Lakshmi, ¿no? ¿Conoce cómo estamos con la mitología hindú? La cristiana sí, pero la hindú... Bueno, tenemos... Hay tres grandes dioses. ¿Vishnu? ¿Buda? No. Casi. Brahma y Shiva. Son los tres grandes dioses. La Kishma es la consorte de Vishnu, la pareja. ¿Bien? Ella aparece como una tortuga gigante en el universo que sostiene a 4 elefantes que son los pilares de la Tierra, en la mitología. ¿Bien? Por eso el dibujo que yo le pasé, está la tortuga, los elefantes, y sentadita como un escritorio. Las aguas del Ganges caen sobre la Tierra y bañan a todo, ¿no? El río Ganges es lo que conecta espiritualmente. Bueno, para la mitología hindú, el elefante tiene naturaleza humana, porque el elefante tiene fuerza física y tiene un carácter que le permite acercarse a la realidad de las cosas. Y así como los elefantes sostienen el mundo, dice Harding, para esta gente, la física sostiene el conocimiento del mundo. Y es un mito. Están con un mito. ¿Quién quiere leer la comparación que hace Harding? El alumno con la remera punk. Los Sex Pistols. No, pero está bueno Sex Pistols. En su momento. No future. Dale, sigue. Algunos lectores pensarán que criticando un personaje de Bach, Sí. les resultará conveniente ver únicamente tendencias positivistas que ya no están de moda como blancos razonables de las críticas. Eso es lo que dice Harding y eso es lo que a mí me gusta. ¿No estamos un poco cansados de criticar el positivismo como el origen de todos nuestros males? Los problemas van por otro lado. Sigan. No puedo desviarme aquí para definir el positivismo y debatir su influencia, pero en los estudios sociales de la ciencia se reconoce ampliamente que, aunque menos científicos, filósofos y científicos sociales que modelan su trabajo según las ciencias naturales están tan abiertamente entusiasmados con el positivismo como hace 40 años o más. La mayoría de estas personas todavía razón felizmente los supuestos fundamentales del positivismo, como ha observado astutamente el filósofo Roy Bashar. El positivismo todavía representa la conciencia de la ciencia Irreflexiva. Es parte de la concepción heredada y es parte de la construcción del mito que tenemos de la física. Nuestra mirada de la física es la mirada que el positivismo nos dio la física, a pesar de que la física no es nada de esas cosas. Y va a decir que hay 6 creencias falsas. 6 creencias falsas.
Y cada creencia la va a presentar y la va a desarmar con múltiples argumentos. A veces 3 argumentos, a veces 6 argumentos. Voy a tratar de decirlos todos, no sé si vamos a llegar. Pero estas creencias colocan a la física como estos elefantes que proponen sostener el conocimiento del mundo, privilegiando a la física sobre todo lo demás y marginando a toda crítica, principalmente la crítica feminista. Por lo tanto, es necesario revisarla porque esta mitología que se erige, así como los elefantes que sostienen al mundo, es la física erigiendo el conocimiento, termina presentándose como un conjunto de prejuicios epistemológicos que operan finalmente como obstáculos investigativos. ¿Quién más hablaba de obstáculos en la producción del conocimiento? La Bachelard. Bien. Y es importante identificar estos obstáculos para poder hacer una mejor ciencia. Y esto también puede ser un aporte desde los estudios feministas. Entonces, vamos a ver 6 creencias. Y cada creencia se va a presentar como una afirmación, porque es una creencia, y vamos a desmontarla con distintos argumentos. ¿Se entiende? Es decir, ¿cuántas creencias vamos a ver? 6, perfecto. Muy fácil. Estas 6 creencias, ¿las cree Harding? No, por supuesto que no, las cree Harding. Las cree otra persona que no es Harding. Bien. Entonces, primera creencia. ¿Quién quiere leer la primera creencia? Bien. Léala como lo diría el no Harding, así como usted cree en lo que va a leer. Usted está convencida de esto. El feminismo trata sobre las personas y la sociedad. Las ciencias naturales no tratan sobre ninguna de las dos cosas. Por supuesto. ¿Desde cuándo la física habla de la sociedad? Nunca. Se meten acá las mujeres a hablar de esto, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Por lo tanto, el feminismo no puede tener relevancia para la lógica. Ninguna relevancia. ¿Qué va? El feminismo no es lógica. O el comentario de las ciencias naturales. Los comentarios de Chimento son para el pasillo y la verdulería, no son para los laboratorios, ¿no? Claramente no hay lugar. Bueno, ahora, esta es la creencia. Veamos cómo lo desmontamos. Bueno, primera crítica. Recuerden que siempre hay entre 3 y 6 críticas. Así que son un montonazo. Harding le da un palo a todo. Harding, igual de todas las críticas, nunca hace la que yo haría. Que es decir, esto piensa solamente un estúpido. Así empezaría yo el texto. Solamente un estúpido piensa esto. Pero bueno, Harding, por algo ella es quien es y por algo yo soy quien soy, ¿no? Por algo la estudiamos a ella y no me estudian a mí, ¿no? No pertinencia. Bueno, no tiene lugar esto. Esta creencia presupone que el método científico se diseñó para separar valores personales de la objetividad. Pero el método científico no fue creado para separar los valores personales. En ningún momento se pensó para eso. Ni siquiera sus ideólogos más acérrimos con la objetividad, como puede ser Bacon. Y encima creen que el éxito tecnológico del método justifica la separación. Pero hay un valor personal en la ciencia siempre. Y el método pone en manifiesto porque estamos creyendo que nos está sirviendo y nos permite explicar por qué los televisores funcionan y por qué los puentes no se caen. Hay claramente una apuesta personal porque hay un compromiso. Lakatos lo había dicho, uno está comprometido con el método. No es algo simplemente, ¿cómo se diría? Me sale asepsis. Ya me salió la palabra. Bueno, un primer contraargumento sería, ya hemos descubierto en la historia una gran cantidad de valores personales en la ciencia. La teoría biológica creacionista tenía valores. La teoría evolucionista burguesa, por ejemplo, darwinismo social, tenía valores. La teoría física aristotélica tenía valores. La teoría física newtoniana tenía valores. La teoría einsteiniana tiene valores. Es decir, encontramos valores personales, muchos valores. Por ejemplo, ustedes me dirán, ok, entiendo que en la física de Newton haya valores porque en los principios matemáticas que yo me lo leí, ¿no? Me dirán ustedes con esa convicción, saben que Dios se lo cita más de 100 veces, entonces dice claramente que hay valores personales. Pero Einstein no cita a Dios. Bueno, este no cita a Dios, pero propone, sin saber lo que existe una constancia universal, simplemente para que el universo de él sea perfecto, una esfera perfecta. Para Einstein el universo es una esfera perfecta, por lo tanto el infinito
funciona de esa manera. No tiene forma de demostrar eso, pero le quedó bonito, como Homero Simpson cuando le puso la raya a la planta nuclear y la gente lo aceptó, ¿no? Y la idea del constante universal sigue operando. La ciencia ha sido creada dentro y mediante relaciones de poder que están estableciendo constantes valores. No puede entenderse fuera de eso. Es ingenuo pensar eso, y si sos consciente de eso y lo negás, es una canallada. ¿Entiendes? Segundo contraargumento. Lo que dice la gente mayormente es que la ciencia tenga poder social es un efecto, no el centro de la ciencia, ¿no? Así justifican la separación física-sociedad, ¿no? Que yo sepa cómo colisionar átomos no quiere decir que yo haga una bomba atómica. ¿Se comprende? Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. De hecho, tuve una película y ganó unos Oscars justamente con ese concepto, ¿no? Pero va a decir Harding que toda la ciencia tiene agendas políticas, agendas económicas, agendas sociales. Ninguna ciencia se hace separada de su contexto. Es más, cuando se realizan las investigaciones, los proyectos que permiten el desarrollo son proyectos sociales. Las hipótesis están hipotecadas a ciertos conceptos de sociedad que permiten hacerlos funcionales. Por ejemplo, cuando Popper habla de que en la ciencia se opera cierto darwinismo, él está encima pensando con una noción inglesa, ¿no? Porque Darwin, ¿de dónde viene? De Inglaterra, ¿no? Entonces, y hay un autor que nosotros nos vemos, hay dos autores, bueno, hay varios, ¿no? Pero hay dos autores que dicen lo mismo que Paula Meneses, que es una portuguesa, y Boaventura de Sousa Santos, que solamente lo conocerán por sus textos o por sus escándalos. Ambos, ¿no conocen los escándalos? Bueno, búsquelo, se va a sorprender. Ambos dicen que el sentido común de la ciencia es un sentido diseñado con fines específicos. Lo que todos dicen, cuando un científico te dice esto es obvio, esa obviedad es diseñada, tiene que ver con una agenda. Entonces, hay un problema ahí. ¿Se entendió los dos problemas del argumento de que el feminismo no tiene lugar en la física? ¿Alguien no entendió alguno de los dos argumentos? Voy a ver varios argumentos, así que síganme el ritmo, porque son a ver, si yo cuento dos, son como 20 argumentos. Así que si no me siguen en una, me perdí y nos detenemos ahí. Bueno. Son 20 argumentos dentro de las 6. Contra las 6 creencias. Más o menos, 20, 22 por ahí. No los conté, lo vamos a contar ahora, ya vimos dos. Claro. ¿Quién quiere leer la siguiente? Yo leo. Pero léalo como que lo cree usted, como convencida. ¿Va a poder? Me ahogo y me rabia, dice. Las críticas feministas afirman que un movimiento social puede ser responsable de generar creencias empíricamente más adecuadas sobre el mundo material. ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿Desde cuándo una creencia puede ser empíricamente adecuada? Es decir, que si yo creo en los sapos que son príncipes, ¿puedo experimentar mejor el mundo? ¿Eso me está tratando de decir usted, feminista? Pero solo las creencias falsas tienen causa social. Solamente cuando engañamos y hacemos fake news producimos cosas. Entonces quizás el feminismo ve como éxito sus engaños e embustes. Cualquiera que sea la relevancia que tales críticas tengan para señalar las causas sociales de las creencias falsas, el feminismo no puede generar creencias verdaderas. Esa frase, léela de vuelta, la última. El feminismo no puede generar creencias verdaderas. El feminismo no puede generar creencias verdaderas. ¿A diferencia de qué? De la física, que yo sí puedo generar creencias verdaderas. Es la verdad. No son creencias. Ahí está, muy bien. Ahí sí la vi convencida. Esto no explica un carajo. Esa crítica no sirve para nada, ¿no? Porque presupone que el conocimiento sociohumanístico lo único que puede hacer es informar por qué la gente cree cosas falsas
pero nunca podemos aportar explicaciones científicas. Es decir, las ciencias sociales es una mentira, las ciencias humanas no existen. ¿Por qué se dice eso? Y bueno, porque las ciencias sociales y las humanidades parecería que no operan con hipótesis y parecería que no operan en la experiencia. Como si nuestro trabajo como humanistas sea parte de una servidumbre de por qué surge lo pseudo legítimo, los pseudo conocimientos. ¿Por qué la física fracasa al dar la verdad y la gente no la prueba o no lo aprovecha? Es decir, que nosotros seríamos buenos para decir qué es la mala ciencia, pero nunca para decir qué es la buena ciencia. ¿Se entiende? Eso es claramente una estupidez de cabo a rabo. ¿Por qué? Bueno, primero el contraargumento. Esto supone un misticismo. Pensar lo que piensa esta creencia es un misticismo. Es como decir que de todas las actividades que existen en el mundo, todas las actividades públicas, sociales, interpersonales, hay un solo tipo de actividad social que puede explicar el mundo. Un solo tipo de actividad que puede captar lo que las otras actividades no pueden hacer, que puede acceder a la verdad del universo que las otras no pueden hacer, y es la ciencia y es la física. Pero ¿cómo podemos demostrar eso? No hay forma de demostrar eso. ¿Se entiende? Sí. Es simplemente decir, yo soy mejor, ¿y por qué? Porque soy mejor. Y a su vez, dentro de este misticismo, hay una noción de trascendentalidad en que se cree que todos los científicos piensan exactamente esto. Todos los científicos están de acuerdo de que la mejor manera de explicar todo lo que pasa en el mundo es con la ciencia. Yo he visto científicos que compran piedras porque resuenan y vibran en ciertas energías, y eso no tiene ningún apoyo científico, discúlpenme. Puede tener otro tipo de afirmaciones sociales, que también puede ser válida, podemos discutir luego más adelante si eso también es conocimiento o no, pero yo he visto científicos que ponen un huevo duro en un vaso, lo ponen en el freezer con el nombre de alguien para hacerle una macumba, o que ponen sal a la afuera del consultorio para que venga más pacientes porque no están llegando a fin de mes. Es decir, ¿dónde están los elementos científicos? No están. Pero el problema no es que existan esos científicos, el problema es presuponer que todos los científicos están de acuerdo con esta idea. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O lo que está diciendo Harding, y yo lo digo en voz de ella, ¿no? La verdad de las ciencias siempre está atravesada por la sociedad. Y encima, que una sociedad acepte algo tiene que ver con una noción de cómo se informa ese conocimiento. Por ejemplo, se informa 9 de cada 10 dicen que Colgate es lo mejor. Y muchos científicos no están de acuerdo con la idea de la comunidad científica. Segundo contraargumento. Ya vamos 4. Si fuese el caso de que la física realmente es la que más se acerca a la verdad, si fuese el caso, inclusive sus explicaciones están atadas a condiciones sociales. ¿Por qué? Porque tienen un rol histórico, porque responden a nociones contextuales. ¿Pasé página? Sí. Porque el mismo concepto de evidencia, de prueba, de justificación, de experimento, de coherencia, responden a criterios contextuales, epocales. La idea de coherencia de hoy no es la idea de coherencia de hace 2000 años. Ustedes han leído a Platón. Lo han leído a Platón. Han leído los diálogos socráticos y han leído argumentos donde Sócrates propone algo y dice, ¿te parece coherente? Y qué sé yo, Critón dice, sí, me parece coherente. Y vos lo lees y esto no tiene ninguna coherencia lo que acaba de decir. No hay forma de aceptar esto. Claro, porque los criterios de coherencia antes eran de otro tipo. Claro, e inclusive el concepto de efecto ha cambiado. Entonces, no solamente las explicaciones están atadas a condiciones sociales, sino que están atadas a causas sociales, porque distintos momentos de la historia definen qué tenemos que buscar y en dónde tenemos que buscar. En un momento se tomó la decisión que teníamos que llegar a la Luna, y eso supuso toda una carrera de investigaciones. ¿Por qué? Bueno, porque había un conjunto de elementos sociales, económicos y políticos operando.
La gente naturaliza que el concepto de viajar a las estrellas o ir a otros mundos existió desde siempre. Esos son conceptos errados. Les doy un ejemplo. ¿Desde cuándo? Un ejemplo con una pregunta, ¿no? ¿Desde cuándo creen ustedes que existe el concepto de veraniego? De ir a la playa a disfrutar la playa. Esta misma pregunta se lo hizo a mi alumno de secundaria. Y desde que pueden las personas, o sea, tienen vacaciones para salir. Bueno, es una buena idea esa, ¿ok? Es decir, ¿ustedes desde cuándo existe el concepto de vacaciones? O sea, ató su respuesta a otra hipoteca. ¿Desde cuándo existen vacaciones? No, para nada. Bueno, yo que vos me retracto ahora. Es una cosa que queda siempre. Se puede tirar como un motivo que es hace 1900. ¿Y tiene un estimativo si quiere? Sí, en los 90. No. Desde que se tenían por derecho de trabajo. Me gusta la intuición de no querer ir a tipos pretéritos, ¿no? Claramente, antes la playa siempre existieron, estamos de acuerdo, pero no se veía como un lugar de descanso. ¿Por qué? Porque la gente le tenía miedo al mar, te mataba, o sea, no tenía concepto del oleaje, de cuando sube y baja la marea, porque no tenían forma de predecirlo. Desde que se empieza a construir el concepto de predicción del movimiento de las olas, empieza a surgir la idea de estar en la playa. Esto es en la era victoriana, cuando se empezaron a dar cuenta que con ciclos de entre 6 u 8 horas la marea va cambiando. Por lo tanto, vos podés estar en la costa sin que te coma el océano, ¿no? Entonces, o sea, nada de revolución industrial, nada de trabajo, porque veranear era de reyes, por supuesto. Ustedes son muy obreros, pero los derechos primero son probados por los burgueses y los monarcas, después son bajados a los proletarios. Si no, vean la primera declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. ¿Para quién eran esos derechos? Para los burgueses, los demás a laburar. Y cómo, pobre, le hicieron bullying al pobre compañero. Le está sacando la nariz, le veo el ojo como moletoneado. ¿Qué? No me quemé, tengo 3 hijos. Entonces, todas las explicaciones parten de relacionalidades contextuales. ¿Por qué di este ejemplo? Por el hecho de la causa social, ¿no? Inclusive cómo entendemos la temporalidad, o cómo entendemos los proyectos, o cómo entendemos lo que se puede decir de la manera correcta, de forma adecuada sobre el mundo, de una manera suficiente y completa, tiene causas sociales, responde a algo. ¿Bien? Si ustedes leen los tratados científicos más antiguos, la manera en cómo se explica está muy conectada más a la filosofía que a los modelos de física que tenemos hoy en día. Yo no sé si alguna vez han tenido la oportunidad de leer un texto de física, y si alguna vez han tenido la oportunidad de leer un texto de física del siglo XXI y del siglo XVI. Van a ver que se van a sentir más cómodos con un texto del siglo XVI por el bagaje filosófico que tiene, con el texto árido y adusto, ¿adusto se dice? ¿Adusto? Bueno, no sé. De los textos de física del siglo XXI. Yo he leído principalmente de cosmología, que es las cosas que a mí me gustan, y son un embole, la verdad que son un embole, puras ecuaciones, tenés que tratar de entender qué carajo significan estos números. El otro argumentaban cosas muy con otro tipo de profundidad más cercana a nosotros. ¿Cuántos contraargumentos vamos? 4. ¿Quién lee la tercera creencia falsa? Léalo como se lo creyera. La ciencia consiste fundamentalmente solo en declaraciones formales y cuantitativas. Claro, cualitativo no va a ser. La ciencia no te va a decir si es lindo Nirvana o Sex Pistols, no importa. Claro. Declaración formal y cuantitativa que expresan los resultados de la investigación y o la ciencia es un método único. Claro, ¿cuántos métodos vamos a tener? Uno solo, por supuesto. Si las feministas no tienen alternativa a la lógica, la matemática o el método único de la ciencia. Claro, yo no digo que las feministas no puedan hacer un método, pero todavía no entregaron una nueva lógica superadora. ¿Por qué las feministas no hacen como Whitehead
o Bertrand Russell o Wittgenstein y crean un tractatus lógico-filosófico y nos dan una lógica posible para poder trabajar. O sea, no digo que las mujeres no puedan transformar, pero denos algo con lo que quieren trabajar. Sigue. Entonces sus críticas pueden ser relevantes para cuestiones. Inclusive si nos dan, vamos a pensar si nos sirve o es un interesante experimento social para nosotros. Pero no a la ciencia. Claro. Comparto. Las feministas son estudios sociológicos. No es un elemento válido para la física. Lo siento, chicas, la partida está perdida. Dedíquense a lo social. ¿Qué? Dedíquense a lo social. Dedíquense a lo social. Bueno, dice Harding, esto ni siquiera cumple los rudimentos básicos de la lógica formal. O sea, esta creencia es totalmente traída de los pelos. Presuntamente hecha por gente formada, es totalmente informal e inexacta lógicamente, ¿no? Porque presupone que el universo y el conocimiento tienen en común algo, el lenguaje formal. Es decir, que todo el universo está escrito en un solo código, el formal, en lo lógico matemático. ¿Qué decía Galileo Galilei? La naturaleza está escrita en un lenguaje matemático. ¿Qué sabes? ¿Qué carajo sabes? ¿Vos tuviste cuando Dios lo escribió? O sea, ¿cómo podés saber que el universo está así escrito? ¿No? Pero está esta idea de que encima la lógica matemática no tiene nada que ver con las subjetividades, que no tiene nada que ver con lo personal, que lo lógico y lo matemático es neutral. Y eso es un verdadero error. Primer contraargumento. La historia de la matemática y la lógica muestra que toda la matemática y lógica se producen de acuerdo a intereses de la época y necesidades de la sociedad. Por cientos de siglos, en Grecia, la matemática existió sin necesidad del cero. Ahora no nos podemos imaginar una matemática sin el cero. Y encima el cero es un número muy extraño porque no tiene ninguna cualidad numérica. No es divisible, no es multiplicable, no se lo puede exponer, no tiene raíces. ¿No es primo? ¿Primo de quién? No, tampoco cómo va a ser primo. No es primo. La característica del número primo es que es divisible por sí mismo o por uno. ¿Y de cero? ¿Cómo lo dividí por uno? No. Claro, no, ¿cómo voy a dar nada? No puedo. Pero aún así se inventó el número cero porque había necesidad de poder representar tanto la cantidad como la ausencia. Pero esa necesidad vino cuando... ¿Cuándo vino esa necesidad? ¿Alguien sabe cuándo vino la necesidad de tener cero? Cuando había muchas cosas. Cuando hay mucho y no lo podés de cierta manera gestionar, necesitas algo que lo represente. ¿No? Encima, distintas culturas han desarrollado distintas matemáticas, diferentes formas de cuantificar distintos conceptos. Se habla de la matemática azteca, la inca, la egipcia, ¿no? Entonces, pensar que la lógica matemática es el lenguaje de la naturaleza y después descubrir que está totalmente atada a culturas, claramente habla de que esta creencia está traída de los pelos. Segundo otro argumento. Inclusive si la naturaleza estuviese escrita en lenguaje matemático, no lo podemos interpretar matemáticamente. Porque tenemos que interpretarlo. Ustedes han estudiado, no sé, ¿ya tuvieron filosofía moderna? Sí. Bueno, ustedes han estudiado a mi amiguito Kant, ¿no? Immanuel Kant, ¿no? Y en un momento habla Kant de un objetivo que él tiene, que es demostrar que existen ciertas proposiciones sintéticas a posteriori. Porque, ¿qué quería demostrar Kant con eso?
Me parece aprobaron moderno, ¿no? Lo que quería probar era que era posible, a partir de conocimientos particulares, crear conocimientos universales, como hace la ciencia. Quería generar un matrimonio entre Descartes y Hume. Hume, que hablaba que solamente podemos conocer particularmente, y Descartes, que hablaba que podemos conocer universalmente, ¿no? Entonces, una de las demostraciones de Kant es la matemática. Dice, la matemática no se entiende analíticamente, porque un concepto analítico sería como decir un calvo es una persona sin pelo. Es así, ese ejemplo seguramente lo recuerdan. O un triángulo es una figura de tres lados. En la definición está la descripción que aparece en la propia oración. Los perdí, se me fueron, chao, no están más. ¿Sí? ¿Sí te la perdí? Si yo digo un calvo es una persona sin pelo, ¿vos necesitas ver un calvo para entender esa idea? Bien, porque la propia frase incluso... Claro, muy bien. La gente pensaba antes de Kant que las matemáticas eran así. 2 más 2 es igual a 4. Y Kant dice, no es así. Porque el concepto de 2, el concepto de más, y el concepto de igual, y el concepto de 4, ninguno implica al otro. Ninguno implica al otro. Yo para poder llegar a 2 más 2, 4, tengo que hacer un proceso de interpretación de símbolos. Tengo que experimentar. 2 más 2, 4. Si bien nosotros naturalizamos y lo hacemos rápido, 2 más 2, 4, Kant dice, cuando hacemos con números muy grandes, nos damos cuenta que estamos interpretando. No es que entender el concepto, porque yo te digo, 1.700.042, ustedes entienden qué es ese número, pero yo digo ahora, menos 344, quizás se tiene que sentar a hacer la resta, ¿no? Y más si ellos son de filosofía, que somos un queso con las matemáticas. Entonces tenemos que decir, no, para. ¿Cuántos ceros hay después del 1? Entonces, eso es interpretar. Interpretar supone experimentar, no es analítico, no es abstracto, como es la lógica de la matemática, o como se presume que es la lógica de la matemática. Harding dice que inclusive la matemática y la lógica, para poder entenderlas, las tengo que interpretar, las tengo que experimentar de alguna manera. Esto es una obviedad, pero si no marcamos esta obviedad, no vamos a señalar que distintas experiencias van a experimentar incluso los números de distintas formas. Distintas culturas van a diseñar estas experiencias de cuantificación de formas distintas. ¿Y hay algo que sea puramente analítico? No. Para Harding no. Ahora, si estamos hablando de Stevin o Hempel, quizás podemos decir. Sí. Para Kant sí. Lo analítico, a priori. Entonces, uno tiene que interpretar las fórmulas lógicas matemáticas. Si no, no sabemos qué nos están diciendo, para qué nos dicen las cosas que nos dicen. ¿Se entiende este argumento? Más o menos, más o menos que menos. Tercer contraargumento. ¿Cuántos vamos? ¿6? 6. Todo el lenguaje de la ciencia está plagado de metáforas. No solamente la metáfora como una cuestión heurística. Por ejemplo, yo digo, el ADN es el alfabeto de la vida, ¿no? Es como una cuestión de, bueno, más o menos sabemos para dónde va la cosa. Sino que hay metáforas que son hipótesis científicas, ¿no? Por ejemplo, decir que la luz se mueve como cuerpo y como onda. ¿Se entiende? Eso es una metáfora. La luz no puede ser un cuerpo, no puede ser una onda. Porque una onda, ¿qué es una onda? Eso, ¿sí? Claramente. O una resortera, si crees, ¿no? Entonces, hay un conjunto grande de metáforas en la práctica científica que muestra que el lenguaje de la ciencia no es estrictamente lógico, matemático. Las metáforas se utilizan para explicar y describir el mundo, para constituir las metafísicas de las teorías, para determinar cómo entender el universo. Decía Carl Sagan, somos polvo de estrellas. Eso es una metáfora, porque uno no es un polvo de estrella, pero también es un polvo de estrella, porque lo que somos es el producto de lo que las estrellas han cocinado en sus grandes erupciones, ¿no? Para que exista el carbono
tuvo que haber grandes presiones y grandes calores en los únicos hornos que tiene el universo, que son las estrellas. San Juan. Muy bien, muy bien. Tal es así que son metáforas que se convierten en la sociedad. Es decir, esto es un pozo negro, ¿no? O esto es un agujero negro. Cuarto contraargumento. Es medio obsecuente querer reducir todo lo que es la ciencia a la lógica matemática. Como si la ciencia fuese solamente el lenguaje formal. Como si la ciencia fuese solamente su método. Tenemos que entender que inclusive dentro de la ciencia no existen formas únicas de producir conocimiento. ¿Quién decía de esto? ¿Quién decía que la ciencia no tiene un solo método, sino que tiene tantos métodos como uno quisiera? Feyerabend, claro, el anarquismo epistemológico. Ajá, de ese sí, del otro no. La idea de evidencia, la idea de experimento e inclusive la idea de predicción tienen nociones distintas de acuerdo a las disciplinas. ¿Qué es la evidencia en la física cuántica? Si yo no puedo ver los átomos. ¿Ustedes conocen esa famosa noticia que hablaba de que encontraron la partícula de Dios, el bosón de Higgs? No. Bueno, hace unos años se inauguró el colisionador de hadrones. Hadrones es un tipo de subpartícula que era enorme, estaba en 3 países. Es tan grande que es una dona, ¿no? El universo, como le gusta a los Simpsons, una dona. No, está bajo tierra, bajo muchos metros bajo tierra y une 3 países. No me acuerdo de los 3 países. Es una dona voladora. ¿Y por qué es así? Porque lo que hace es mover unos tipos de átomos, los hadrones, a una velocidad lo más cercana a la luz que podemos por ahora los humanos producir, con el fin de que por lo menos 2 hadrones choquen. Es todo, es una cosa masiva, enorme, que hace girar átomos así de loco para que choquen, como el tiki-taka, pero más caro. Claro. Y cuando colisionan, se parten y liberan distintos tipos de energías. Y si libera energía, se hipotetizaba, se predecía, si liberaba un tipo de energía en cierto rango, íbamos a confirmar que estaban ahí los bosones. Un tipo de bosón llamado el bosón de Higgs. Ustedes miran, ¿pero qué carajos son los bosones? Los bosones es el pegamento cuántico. Para que el hidrógeno sea el hidrógeno necesita pegamento. Ese pegamento son los bosones. ¿Bien? ¿Y qué pegan los bosones? Los leptones. Bosones y leptones te generan, qué sé yo, un electrón o un protón. Protón y electrón te genera el hidrógeno. Así funciona hasta donde sabemos el mundo cuántico. ¿Bien? Entonces, estamos tratando de buscar el pegamento. Y bueno, lo descubren. Pero no pueden ver, esto es infinitesimal, es imposible de ver. ¿Qué es lo que ven? ¡Pip! En la computadora. Y esa es la evidencia. Esa es la evidencia. Un pip verde en la computadora dice ¡pip! ¡Ahí está! ¡Vamos, loco! ¡Genial! Muy lejano de la evidencia que nosotros podemos pensar, que es, por ejemplo, la física proyectil, que si te tira una bala de cañón llega a tantos metros. Es muy distinto el sentido de evidencia de esta física, y los dos dicen que tienen el sentido de evidencia del mismo modo. No es así. ¿Comprenden? Puramente intuitivo. ¿Qué? El PIO, un sentido común creado para la gente que se ha disciplinado dentro de esa estructura. Bueno, al contraargumento anterior, que es conceptual. Claro. No todos los objetos de estudios son igualmente controlables y por lo tanto las experiencias, las evidencias y las predicciones que podemos hacer van a ser distintas. No hay una única manera de interpretar a la ciencia. Decir que todo es un lenguaje lógico matemático es ser obsecuente con lo que la propia ciencia es. Entonces esta creencia se para desde el peor lugar que encima debilita a la ciencia, no al feminismo. Quinto contraargumento. ¿Cuánto vamos? ¿9? Quinto contra esta creencia y 9 en total. Yo 8 ya no. Ah, bueno. No, que y el dragón 6. Bueno, no sabemos.
Bien. Acá hay otro problema. La práctica científica no es totalmente traducible. No se puede poner en palabras todo lo que hace la ciencia. Primero, porque no hay un registro completo. Y segundo, porque la ciencia es muy estúpida cuando trabaja. No opera de forma crítica, no está todo el tiempo pensando los pasos de por qué hace estos pasos y por qué no hace estos otros pasos. Reproduce, tiene una postura psicológica y un compromiso ético totalmente acrítico. Mejor dicho, mayormente acrítico, porque a veces sí hace esas reflexiones, ¿no? Los métodos de investigación no siempre piensan qué tan justificados están, qué tan plausibles son, si se permiten discutir. No, lo reproducimos. De vez en cuando alguien pone en duda esto y quizás hasta surge una nueva forma de investigar o un nuevo aparato. ¿Estamos hasta acá? ¿Dudas, preguntas, interrogantes, comentarios, insultos? ¿No estamos? Es que te voy así como... estoy perdidazo. Desde que me dijo hola, profe, no le puede seguir al ritmo. Mira, termino con este argumento y si quieren hago una pausa de 5 minutitos para que oxigenen el cerebro, porque todavía quedan más cosas, ¿no? Estamos en la tercera creencia y dije que son 6, así que vamos por la mitad del camino. Sexto contraargumento. Perdón, las dos primeras creencias tuvieron 4 contraargumentos. Y esta es la tercera y tiene 6. Ok, bueno. Muy bien. Tenemos que aceptar que la ciencia necesita ser a veces acrítica, porque de esta manera puede avanzar en sus investigaciones, porque si criticamos todo no podemos progresar en cualquier proyecto que tengamos. El conocimiento en sí mismo es un equilibrio entre lo crítico y lo acrítico. La racionalidad humana está sostenida entre aceptar creencias y sospechar creencias. Entonces necesitamos estos procesos. Excluirlos, lo único que puede hacer es hacer una mala ciencia. Y excluir al feminismo porque es muy crítico, lo único que vas a lograr tener es una mala ciencia. ¿Qué pasó? Bien. 5 minutos. Piensen sus preguntas y después... ¿Quién quiere leer la cuarta creencia falsa? Pero léalo como que usted cree que usted no es feminista. Que la reviva. Claro. O sea, lo que me han obligado a vivir toda mi vida lo tengo que volver a hacer. Las aplicaciones de la ciencia no son parte de la ciencia, propiamente dicho. Claro, lo que la gente hace con la ciencia no es culpa nuestra. Por lo tanto, las críticas feministas a lo malo uso y abuso de la ciencia, como la proliferación de tecnologías productivas peligrosas, cuestionan solo la política pública sobre la ciencia, no la ciencia misma. Claro, ¿cómo venís a mí, físico, a criticarme los problemas de la ciencia aplicada? Andá a discutir con la gente que gestiona la política, no a mí. ¿No? ¿Entienden? Claramente están mal parados. Entiendo que tienen buena voluntad estas feministas, pero no están entendiendo el problema. Bueno, el grado de invisibilidad de este tipo de creencias es desastroso y presupone una separación entre el conocimiento científico, y se lo presupone encima el conocimiento científico como algo puro, y la aplicabilidad científica, que es que la ciencia es aplicada por motivos sociopolíticos. Es como si fuesen dos cosas separadas, dos barrios distintos, ¿no? Haciendo que el problema pareciese ser qué valor le damos a la tecnología. Es decir, no es un problema epistémico, sino un problema socioeconómico.
Esa es como la idea detrás de esta creencia. Bueno, primer contraargumento. No cometamos la falacia naturalista, es decir, si bien no todo lo que es define el deber, esa es la falacia naturalista. Que algo sea no quiere decir que deba ser. ¿Se entiende? ¿No? ¿Sí? Eso, lógicas no ven falacia, sí. Si promete no preguntarnos nada, sí. La falacia naturalista es cuando nosotros vemos que algo es de cierta manera y deducimos inmediatamente, inferimos que así como es como debe ser. ¿Entienden? Que algo se presente de un modo, naturalizamos que siempre se va a tener que presentar así. Que las mujeres tengan el trabajo. Bueno, perfecto. Y eso es femenino, ¿no? Entonces, va a decir Harding que algunas descripciones de cómo es el mundo que hace la ciencia, porque la ciencia describe el mundo, dice el mundo es así, terminan marcando un deber ser. Nos hace creer que como la ciencia dijo esto es así, ahora siempre debe ser así. Esto es un error, porque tenemos que entender que la descripción de la ciencia es siempre condicional. En base a la información que tenemos, podemos decir que esto es así ahora. Pero nosotros interpretamos que como si ahora en realidad es así universal. Entonces, hay que entender que que construye la ciencia puede inclusive motivar investigaciones ya sesgadas que van a promover una mirada favorable a en base a un debe ser. Se financian y promueven estudios y muchos trabajos terminan siendo en realidad defensas políticas de esta idea de lo que es la naturaleza. Por ejemplo, se dice, la ciencia dice en un momento, la mujer es, ¿no? Fíjense la palabra, ¿no? Que Heidegger le daría 20.000 vueltas. ¿Qué significa el es una mujer, ¿no? La mujer es aquel espécimen de la especie humana capaz de gestar. Esa puede ser una definición. Ahora, de ese es yo puedo poner un deber ser. ¿Qué deber ser puedo poner de ahí? No. Que la mujer debe gestar. Y no necesariamente. Porque el concepto de mujer es un constructo. ¿No? ¿Qué decía nuestra querida Simone de Beauvoir? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué? No, la frase de Simone de Beauvoir. Claro, exactamente. Entonces, ¿cómo la mujer va a ser es esto que hace tal cosa? Pero inmediatamente uno cae en esos errores, dice Harding. Es muy fácil caer de la descripción del es a un deber ser. Entonces, esto nos lleva al segundo contraargumento. ¿Cómo separamos los valores en objeto de estudios que ya están definidos por valores? La ciencia dice que estudia la pobreza, el racismo, la tortura, la crueldad de forma neutral. ¿Cómo carajo haces eso? ¿Cómo estudias la tortura sin sentirte emocionado o interpelado por lo que estás estudiando? ¿Cómo estudias la cacería de un león a una cebra donde vos ves que la cebra está viva gritando de dolor mientras la están comiendo sin que te interpele de alguna forma? O sea, no podemos nosotros como humanos no sentirnos motivados. Aun cuando racionalicemos que está bien, el león no lo podemos juzgar éticamente, o quizás sí, hay que preguntarle a Gabriela qué tipo de juicio podemos hacer. Pero aún si decidimos no hacer ese juicio, nos puede emocionar, o nos puede producir algún pensamiento. Ejemplo, ¿qué tanto les gustan ver documentales de Discovery Channel? ¿Qué tanto les gustan ver documentales? De pequeño vi un montón de documentales policiales. Claro, documental animales es un clásico, ¿no? ¿Y qué vemos? Que hay una lucha eterna, una lucha perpetua en las sábanas, no en las sábanas, sino en las sábanas, entre leones y hienas por los recursos, por los alimentos.
Esta lucha tiene que ver con jaurías de hienas que se luchan contra los leones, o los leones que luchan contra las hienas, etc. Bueno, se han documentado, por ejemplo, una cosa que hacen ahora se ha documentado y se cree que es de ahora, no se sabe desde cuándo, que los leones en la lucha contra las hienas por recursos lo que hacen es incapacitar a las hienas, no las matan. Les rompen la columna, principalmente las patas traseras, para que puedan seguir vivas, se puedan mover, pero no puedan cazar, convirtiéndose en una carga para la jauría y por lo tanto ralenteciendo el movimiento del grupo de hienas. Aparte, un dato curioso, que en este caso también se la comerían, porque las hienas pueden el canibalismo las hienas. Sí, si falta comida, pero no necesariamente el primer paso de las hienas va a ser eso. Se ha documentado que las hienas lo primero que van a tratar de hacer es darle alimento, porque las hienas no interpretan que está incapacitada por siempre. Puede interpretar que ahora está mal y en unos días va a estar bien, pero el león le ha roto la columna, no se mueve más esa hiena, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ver esto sin tener valores que nos interpelen? ¿No? Si nosotros lo viéramos en humano diríamos que es algo cruel. Entonces, ¿cómo marcaríamos los límites de la ciencia también si no lo me gusta esa pregunta. Usted ya está pensando como una epistemóloga feminista. Entonces, si no tenemos aclaraciones éticas, la producción de la ciencia se vuelve pornográfica, dice Hardy, porque buscamos una satisfacción intelectual con el sufrimiento de otros. Y eso es un problema. Y eso deja de ser más neutral. Tercer contraargumento. ¿Por qué se considera como síntoma de objetividad el ignorar las consecuencias de un conocimiento? ¿Por qué soy objetivo si yo no veo los efectos de mi ciencia? La bomba atómica, no sé qué pasa. No. Yo hice esto, todo lo demás, no me... Claro, ¿y por qué eso decimos, sos una persona objetiva? Claro, porque yo solo tomé conocimiento de la vida. Claro, pero ¿dónde está? Nada demuestra esa conexión. Es simplemente una creencia. Es totalmente místico. Es lo mismo que el feminismo. En ese sentido. Usted está observando. Me reí y me pasó la pastilla, no digo nada. Usted está observando lo que Harden está tratando de señalar acá, ¿no? O sea, parte de las críticas que está haciendo el feminismo tienen un problema de cuajo. Es verdad que nosotros no podemos predecir todas las consecuencias de los conocimientos que vamos a generar. Estoy seguro que la persona que inventó el fuego jamás pudo haber pensado lo que nos trajo a la civilización, ¿no? Pensemos, tiempos, qué sé yo, el Homo australopithecus, el Homo erectus, no sé quién, jamás habrá pensado, ¿no?, que llegaríamos a este mundo. Pero uno puede más o menos sospechar los efectos razonablemente predecibles. El fuego quema. Lo entendí inmediatamente. No necesito ver el futuro para saber eso. No necesito ver todas las evidencias del desarrollo, todos los descubrimientos e investigaciones para saber que hay ciertas consecuencias claras. ¿Por qué damos excepciones a la responsabilidad de estas personas? Este es un argumento claramente ético, ¿no? Cuarto contraargumento. ¿Cuánto vamos? El contador oficial. ¿Cómo va? 14. No puede pensarse que la ciencia es pura, porque la ciencia está conectada a élites económicas e intereses de los países del primer mundo. Acá decir, bueno, claro, Harding acaba de mostrar el hacha y es del movimiento decolonial, postcolonial, todo eso. Tenía que ser marxista. Bueno, puede ser que tenga una lectura neomarxista en esta crítica, Harding, pero creo que es necesaria esta lectura, porque está mostrando que ¿quién define los objetivos de las investigaciones científicas? Y muchas veces los que financian la ciencia. Y el que financia la ciencia la va a financiar porque tiene intereses sobre esos objetivos. Inclusive la hegemonía científica, o sea, va a estar definiendo la expertise. A ver, ¿cómo sería eso? El aumento de lo que es ciencia va a Sí. estar definido de ese modelo
No, pero me interesó la palabra hegemonía, la noción hegemonía científica. ¿Qué sería? Claro, en este sentido, la física. Ah, yo pensé que estaba hablando de los científicos de elite. Y bueno, No. ¿Estaba hablando o no estaba hablando? No, bueno, también. esos científicos de élite van a ser necesariamente los físicos. Ah, bien. Ahí me gustó más. Ahí más preciso, claro, por supuesto. Dentro de esta lectura, sí, tienen que ser los físicos. Es más, el premio Nobel de Física es el premio más prestigioso en la ciencia. No el premio Nobel de Economía, que es prestigioso, pero no tan prestigioso como el de Física, no. Encima, los objetivos de investigaciones científicas no los definimos los países del tercer mundo, en vías de desarrollo, o de periferia, o como nos quieran llamar. No somos nosotros los que decimos, ahora la humanidad tiene que investigar. ¿Quién decidió que teníamos que encontrar el bolsón de Higgs? Quizás para nosotros era más importante encontrar la cura del Chagas, pero bueno, no hay plata para eso. Hay plata para encontrar el pegamento de la subpartícula, que como vemos nos afecta mucho en nuestro día a día. Las ciencias y los proyectos de investigación no satisfacen todas las necesidades y no responden a todos los intereses. Responden a ciertos intereses y a ciertas necesidades. Quinto contraargumento. Inclusive si la ciencia pudiese ser pura, ¿para qué queremos una ciencia pura? ¿A quién le sirve una ciencia pura? La ciencia pura lo único que va a retroalimentar es una ciencia irracional, irreflexiva, despegada de su cultura, de sus contextos, de sus circunstancias. Será una ciencia asistencialista que cumple los objetivos de la élite. Una ciencia indiferente. ¿Qué decía Gramsci? Odio a los indiferentes, porque son los que permiten perpetuar el abuso. Una ciencia indiferente, irracional y reflexiva es una ciencia irresponsable, que no reconoce el poder que tiene sobre la sociedad del mundo. Entonces, ¿por qué queremos aspirar a una ciencia pura? ¿Por qué queremos ser como la física que dice ser pura? ¿Qué ganamos con eso? ¿Estamos aquí? ¿Se van siguiendo? ¿Se están enojando como yo? No. Quinta creencia. ¿Quién quiere leer la quinta creencia? ¿Usted? Léalo como si lo creyera. Dice, los científicos pueden proporcionar las explicaciones más informadas y autorizadas de sus propias actividades. Y sí, ¿quién mejor sabe cómo se hace ciencia que un científico? ¿Qué va a venir un filósofo a hacer epistemología? Eso no tiene sentido. Por lo que los sociólogos y filósofos, incluidos economistas, deberían obtenerse de hacer comentarios sobre campos en los que no son expertos. Obvio. ¿Quién de ustedes ha estado trabajando en un laboratorio? Nadie. Entonces, ¿qué vienen a hablar cómo trabajan en un laboratorio? No se la den de cancheros si no son cancheros. Si son patitos feos, no son divinos. Queda clarísimo. Bueno. Esta creencia presupone cierta idea de experticia e idoneidad disciplinar. Solamente los físicos saben hacer física, comprenden la física, piensan la física. Eso es una mentira más grande que una casa. Hay un jugador de fútbol que ustedes quizás conocen, se llama Messi. Lo vi en un mundial. Dicen que juega bien. Yo también. Bien. Lo suficientemente bien como para ser ejemplo de cuando alguien se la quiere dar y decís, ¿y vos quién sos? Messi. Claro. Hay gente que dice que no es que mejor que Maradona y la iglesia maradoniana a la que todos le rendimos culto. Si uno le pidiese a Messi que explicara cómo su cuerpo funciona, qué tipo de químicos, cómo se articulan los tendones, todo lo que funciona anatómica y fisiológicamente para hacer lo que él hace, o si le pidiésemos que nos explicara los procesos mentales que experimenta para saber cuándo pasar la pelota, cuándo correr, ¿ustedes creen que podría hacerlo? Estaría... No es por desmerecerlo. No, desmerecer es lo que hay que desmerecer.
Porque ser el mejor en algo no te hace ser excelente y experto en otra cosa. Eso es lo que dice Hardy. Vos podés hacer muy buena física, pero quizás sos un pésimo pensador de la física. Quizás no comprendés a la física. Ese es el tema. Como muchos de nuestros colegas que hacen muy bien filosofía, pero no piensan filosóficamente. Por eso se habla, perdón que traiga a Gramsci de vuelta, de los intelectuales a favor de la hegemonía. Ah, estoy afiladísimo. Estoy como cuchillo de 4 puntas. Ah, ¿ven a Gramsci? Sí. Entonces, que vos estés formado en un campo no te quiere decir que vos seas el único capaz de pensar en ese campo. Bourdieu. Estoy on fire. Primer contraargumento. ¿Cuánto vamos? Ahora vamos 15. 15. Vamos que llegamos a los 20. No llegamos, me parece que no llegamos a los 20. Me parece que no llegamos a los 20. Bueno, primer contraargumento. Si fuese verdad que quien hace el conocimiento es el más experto, solo los indígenas o los pueblos originarios nos podrían decir qué es válido como conocimiento indígena, conocimiento pueblo originario. Solamente ellos comprenden el conocimiento indígena, solamente ellos piensan en el conocimiento indígena. Toda la gente blanca que hace estudios culturales estaría haciendo malas cosas. Entonces, ¿qué hace acá, chavos? Salí acá, no estoy en ningún lugar. ¿Qué hace escribiendo en lenguaje lógico-matemático? Escribirlo en guaraní, porque es el lenguaje del conocimiento de los pueblos originarios. ¿Entienden lo absurdo de este argumento? Sí. Y si fuese así, ¿qué hace la ciencia diciendo lo que no es conocimiento? Si solamente puede hablar de sí misma. ¿Qué sabes? ¿Qué anda meando el barrio de lo demás? Quédate en tu árbol, perro. Me sale el mexicano. Chinga tu madre, güey. Segundo contraargumento. El físico sabe de física hacer física, pero no conoce todos los elementos precientíficos que dieron las condiciones de posibilidad a su ciencia. No conoce por los contextos que hace que la física sea así, la ideología que hace que la física sea así, las políticas que hace que la física sea así. Para eso estamos nosotros los filósofos, que venimos a decir, como, aquí estamos jugando. Tercer contraargumento. El físico cree que está constituido por la historia presente. Hay un presentismo, hay una ignorancia total del pasado. Pero no observa los patrones, las tendencias, las tradiciones, los paradigmas, diría Kuhn, los programas de investigación, diría Lakatos, que han diseñado esta manera de hacer ciencia. Es de un mal gusto profundo pensar que solamente el físico puede opinar sobre la física y puede opinar sobre los demás conocimientos. Ahí pasamos de la canallada a la malignidad, ¿no? ¿Qué? Una soberbia intelectual. Claro. Cuarto contraargumento. ¿Qué hora es? Está muy bien. La rutina científica, el hacer siempre lo mismo, no te da elementos para hacer metaciencia. Filosofía de la ciencia, sociología de la ciencia, psicología de la ciencia, economía de la ciencia, política de la ciencia. No puedes pensarlo en la rutina. Cualquiera que tenga una rutina sabe que no la puede pensar hasta que se va de esa rutina. ¿No le sirve ese ejemplo? Cualquiera que haya tenido una pareja tóxica no sabe qué tan tóxica es su pareja hasta que se va de su pareja y mira lo que me estaba haciendo. Claro. Controlarme los datos es medio tóxico, ahora me doy cuenta, no era porque me está cuidando. Uno no puede autoevaluarse críticamente mientras está trabajando en eso. Es imposible. No tiene la distancia necesaria. Por eso muchas veces se dice que uno cuando quiere pensar en un trabajo tiene que hacerlo, descansar, salir y después volver. Usted mira, no tengo tiempo. Es importante que no tengan tiempo para seguir con el pensamiento crítico.
Eso ya lo había dicho Horkheimer y Adorno en la dialéctica negativa. ¿Se entiende eso? No, creo que es bastante claro ese. Sí. Quinto contraargumento. Aún si el científico se toma el trabajo de decir, bueno, vamos a alejarnos a ver qué estamos haciendo, no tiene las herramientas adecuadas para definir quién es un buen científico. Porque lo que sabe de hacer buena ciencia es lo que aprendió, de lo que ha sido formalizado. Tradicionalmente el científico es un sujeto privilegiado. Proviene de una manera de entender y de acceder al mundo donde no se ven las irracionalidades y no se ven los prejuicios. Yo no sé si alguna vez han hecho evaluaciones universitarias o han visto las evaluaciones universitarias en ingeniería o en física o en química. Ahí no hay lugar para opinar. Las veces que la gente opina dicen, no nos importa lo que usted está diciendo. Usted tiene que reproducir la fórmula. Esto hace un buen químico. Esto hace un buen ingeniero. No piense, no está acá para pensar. Si usted quiere pensar, vaya a la facultad de filosofía, tome las materias de plastilina, así las llaman, las materias de plastilina, y juegue un rato. Y después venga y haga su trabajo en serio. ¿Qué? ¿Se entiende? De vuelta, no todos, pero la mayoría. Sexto contraargumento. No solamente el científico no está preparado para decir que es un buen científico, el método científico no es un buen método para hacer metaciencias. Yo no puedo analizar la ciencia desde el método científico. Esto ya quizás lo vimos cuando vimos a Popper, que Popper habla de la importancia del falsacionismo hasta que Kuhn le dice, bueno, ¿y cómo falseas el falsacionismo? Porque si vos estás hablando de que tu conocimiento es científico, bueno, a ver, falsealo, decime en qué condiciones tu falsacionismo es falso y yo puedo. Bueno, ¿en qué forma podemos usar el método científico sobre el método científico? No se puede. El estudio de la ciencia, el análisis de la ciencia, no se puede hacer desde un marco científico. Necesitamos conocimiento sociocrítico, necesitamos conocimiento filosófico, necesitamos criterios epistemológicos. ¿Para qué? Para detectar las ideas, las conductas, los valores que operan en la producción del conocimiento. Entonces dejemos de entender a la ciencia de la física, porque lo único que estamos haciendo es hacer mala ciencia. Ciencia menos objetiva, más prejuiciosa. Bueno, la última cita. ¿Quién la lee? Yo. La física es el mejor modelo para las ciencias naturales. Por supuesto. Es el padre de la ciencia, ¿no? Platón se lo decía. Por lo que los análisis feministas de las ciencias sociales no pueden tener nada que ofrecer a las ciencias naturales. Se llama ciencia, no sociología. No me venga con cosas. Bueno, todo este camino nos trajo a este punto. Porque ¿cómo se llama el texto? ¿Alguien se acuerda? Porque la física es Un mal modelo para la ciencia. O sea, fíjense que dejó la última creencia, que es como la que importa, para el final, para ir desmontando todo. ¿Cuántos argumentos llevamos? 20. ¿Ya 20? Llegamos. Bueno, ahí estamos hace 2 horas acá. Yo no sé vos, pero mi voz está muy cansada. Mi voz ya está cansada, yo a las 2 horas la sentía. Bueno, este argumento presupone que el método físico, primero, es el método adecuado para conocer la naturaleza. Nada demostró que la mejor manera de conocer el universo es la física. Nada, no hay forma de demostrarlo. El argumento dice esto porque presupone que la naturaleza está escrita en términos físicos y el lenguaje es lógico-matemático. Como decía Galileo Galilei, la naturaleza está escrita en lenguaje matemático. Bueno, ¿qué va a decir Harry? Uy, me fui ¿verdad? Se resiste. Me falta la femina.
Ah, no. Hay una familia que se me está saltando. Ustedes la vieron, ¿no? Sí. Esa. ¿Por qué saltaba? Porque es choto. Bueno, lo dejo ahí. O sea, no tiene sentido que salte. Es que quizás nos están escuchando y están atentando contra nuestro... Nos estamos descubriendo, va a entrar el hombre de negro y dice, claro, saben demasiado. La física no es un buen modelo para las ciencias naturales, ni siquiera para las ciencias sociales. Porque se muestra en su pretensión de objetividad, de neutralidad, de universalidad, lo más lejano a la práctica real de la construcción del conocimiento. Nada más deshumanizante en nuestras experiencias que el concepto de ciencia pura que sostiene el modelo de la física. Por lo tanto, necesitamos una inversión metodológica y epistémica. Ya no sostener a las ciencias sociales y humanas, en las ciencias naturales y principalmente la física, sino ahora la física y las ciencias naturales sostenerlas en ciencias sociales y humanas. Dar vuelta. Eso es lo que estaba pensando cuando traje como el ejemplo de ingeniería. Tengo muchos amigos que atraviesan esos espacios y me parece que estaría bueno como formarlos como realmente científicos críticos, situados, que tengan un pensamiento en base a lo que ven, que se den cuenta que puede transformar la sociedad que tiene, digamos, también una cuota de social lo que están haciendo, Claro. que es simplemente neutro y puro y es la ciencia pura y es así porque es así. Claro. Sí. Hay como que también estaría bueno que tengan epistemología real. Sí, la verdad que sí. Yo coincido con usted. Pero es muy difícil. Sí, bueno. Hay un científico argentino muy conocido, Barsaski, que justamente él hace todo un análisis de la ciencia argentina, en la década del 60, al 70, pero algunas categorías que él señala siguen operativas. Y él dice que lo que se necesita más que nunca en Argentina son científicos rebeldes, que dejen de pensar fuera de estas estructuras. La imagen de él, del científico rebelde, es una imagen muy citada, muy estudiada. Es muy difícil ser un científico rebelde cuando te has negado a avanzar toda la vida. Y cuando te quedas sin trabajo. Claro. Si usted trabaja así, no puede trabajar aquí. Acá podemos discutir, acá se alienta eso. Bueno, en muchas cátedras alienta eso. Pero en otros lugares, hacer eso es digno de ser un mal profesional. Porque eso es poco serio. Como si la seriedad supusiese ser acrítico y reflexivo, que es lo que está haciendo Harding. Va a decir Harding que el conocimiento crítico tiene que ser la base para la física, porque es una buena base. Acepta la controversia, consciente de los compromisos y está comprometido con el conocimiento en términos de emancipación, que es algo que la física no siempre puede satisfacer. Bien. Dudas, preguntas, interrogantes, comentarios, insultos, nota al pie, crítica constructiva, crítica destructiva, color. Como decía Listorti, ¿le gustó o no le gustó? Me encanta Harding, muy bueno. Siento que esté bastante clarito. Al menos que se ven así. No, sí. Este capítulo es bastante... Pega y va. Sí, yo creo que el hecho de que sea más tan esquemática también te ayuda. Claro. Claro. Medio aristotélica. Bueno, no es tan esquemática. Ahí el texto un poco más desordenado. Yo lo ordené para la clase. No, las aviso, no. Ella dice a veces primer argumento y dice tercer argumento y dice, ¿dónde está el segundo? ¿Dónde pasó el segundo argumento? No lo ve pasar, porque no lo cuenta. Está escrito, pero no dice primero, segundo, tercero. Esa parte me gustaría decírselo que sí, es así, pero no. Claro, ¿por qué? Porque quieren que siga el modelo de la física. Claro. No necesariamente primero, segundo, tercero.
Claro, puede ser 1 PES 7. Bueno, no sé qué opinión les merece, que si habían pensado alguna vez de esta forma, si lo habían considerado. ¿De qué? Ah, sí. Si ella le dice conocimiento indígena, yo lo adapté al siglo XXI, le puse pueblo original, pero también pueblo original no está mal conceptualmente, con ciertas salvaguardas, ¿no? Ese y para qué no se diría que la ciencia sea. Claro, Me parece como dos argumentos como medio muy claro y conciso. Claro. Se le tiene como que forzar. claro. Sí. A mí me parece interesante esta cuestión que planteó de quiénes son las que financian la ciencia y qué es lo que se estudia, cuál es Claro. el conocimiento que prevalece, como también en línea de lo que venimos hablando en las últimas clases. Lo de los videojuegos, las Ah. que aparecieron Claro. en los trabajos Claro, sí. anteriores, como que nada, me parece interesante también y que lo venimos viendo también en problemáticas científicas. Claro, bueno, sí. Es que Andrés le da un perfil, claro, crítico al pensamiento Y en científico. lógica también bastante hemos visto al respecto, no desde tanto la epistemología, pero sí me parece que una línea que está buena que hagamos dentro de nuestra carrera. Bueno, las lógicas informales trabajan mucho eso. No sé si las ven, pero las lógicas informales sí lo problematizan bastante. Son las más divertidas, me parece a mí. Sí, no tengo más nada para decir. No, sí, pero personalmente sí me hizo pensar en el fundamento último, en la realidad última, que a veces como sociedad coincidimos, o sea, ya históricamente, actualmente, siempre fue, si no es Dios, en un momento fueron los universales, la metafísica, Claro. si no es eso, la ciencia, digamos, o sea, todo como fundamento último y cuando empezás a criticar eso y ver el problema desde adentro, desde afuera, pero verlo como algo que se puede romper, de construir justamente, me parece que amplía un poco el volumen, porque yo decía, bueno, hay mucha crítica sobre la ciencia y todo, pero no hay nada que explique cómo se evapora el agua. Claro. Pero bueno, criticar eso por decir, bueno, cómo son los fundamentos, qué es lo que plantea, cómo, cuándo, dónde, y a partir de ahí hacer un análisis más sociológico, sí, me parece interesante. Pero igual tampoco medio que nos interesa a nosotros cómo se va por el agua, o sea, si nos situamos en un lugar de un conocimiento crítico, transformador, emancipador, una ciencia que sea más democrática tal vez, ¿para qué me va a servir de saber que se va por el agua si no sé si... Usted piensa eso. Bueno. Yo quiero saber cómo se va a poner el agua y creo que eso me puede dar elementos más emancipadores. Porque me puede permitir, por ejemplo, resolver problemáticas que tengo yo. Recuerdo lo que decía Steven de cómo se resuelve un problema en la guerra que tiene una persona. Ciertos conocimientos que uno quizás no sabe para qué sirven, el contexto y la ocasión puede darle valor. Si usted tiene que subir agua a 1000 metros, quizás el concepto de evaporación puede llegar a ser. O tal vez como para una solución de que nos estamos dando, si no... Ahí está, ¿bien? Entonces sí le importa. Claro, sí. Bueno, ¿estamos hechos? Bueno.